Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nuevo Huge, muévete en grande. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. Siliconizer de Lanco, el único impermeabilizante para techos y paredes que protege en dos fases. Fase 1, el impacto, sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua en posada, tecnología reforzada con fibra que soporta el agua en posada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios, Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección, Lanco. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Se ha realizado el último consejo de gabinete del gobierno de Gabriel Boric. El cierre ya se está produciendo. El presidente está con sus actividades casi al mínimo y solo intenta mantenerse vigente con declaraciones y tomando las providencias para iniciar la labor opositora. Ha sido comentario recurrente que hace un mes que no se reúne el Comité Político en La Moneda. Esto sucede desde la protesta del Partido Socialista contra el Frente Amplio y el Partido Comunista por las recriminaciones a raíz de la ley Naim Retamal. Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, agregó otro antecedente. Tomó el teléfono, llamó a su compañero de partido, al ministro del Interior Álvaro Elizalde, y le dijo: mira, Álvaro, no convoquen al comité político porque nadie va a ir, porque van a estar todos de vacaciones. En todo caso, prepárense todos, el gobierno está ya activando un acto, una especie de hito para cerrar el periodo con algo simbólico. Lo cierto es que la actividad en el día a día en La Moneda está en mínimos. El miércoles 11, el miércoles pasado, era el cumpleaños número 40 del presidente. El presidente no fue en la mañana al Palacio a trabajar, fue en la tarde y se retiró temprano. En estos días se está reforzando el mensaje oficial, el mensaje del oficialismo de que hay normalidad y por lo tanto no hay emergencia, esa que anuncia José Antonio Kast, que la economía está estable, que Gabriel Boric entrega un mejor país que el que recibió. Y esto algo se puede reflejar en las encuestas, donde Gabriel Boric ha subido en la aprobación. Todo en todo caso está sujeto a aprobación, porque este gobierno va a tener el peor crecimiento desde el retorno a la democracia, salvo Michelle Bachelet II. Pero la diferencia es solo de 0,1. Prácticamente están empatados en lo malo, con una cesantía mayor a la que existía cuando comenzó el gobierno. Así termina este gobierno, y con un enorme déficit estructural, lejos de la propia meta que Gabriel Boric prometió para esta época. Vamos a hablar de eso más adelante. Los últimos días no han sido amables con Gabriel Boric, no solo porque son varios los que acusan el impacto que tiene el poder día a día. ¿Por qué? Porque el poder se va esfumando como agua entre los dedos, sino porque en ciertos sectores del oficialismo, en ciertos sectores de la izquierda, hay una cierta sensación de fracaso. Esto se está extendiendo. Naturalmente que eso va a ser percibido con mayor intensidad cuando Boric ya no sea inquilino de Palacio y deba enfrentarse de igual a igual con la crítica directa. 4 son los caballos de batalla de Boric en los últimos días. El emplazamiento duro, casi furibundo a la oposición para que apruebe la ley sobre sala cuna universal
Y este ataque de Gabriel Boric a la oposición está teniendo efectos. Es posible que la oposición ceda. Las críticas de Boric a Kast por su último discurso en el exterior, donde el presidente electo notificó que él está también en una batalla cultural. La candidatura de Michelle Bachelet a la ONU como una presunta política de Estado, con la acusación de mezquindad, de pequeñez a los que se oponen a ella, y en cuarto lugar, la reiteración de Boric de las críticas en contra de Donald Trump. En medio de esta refriega se ha caído en declaraciones elementales, toscas. Camila Vallejo seguramente, yo lo quiero creer, que es fruto del cansancio que ella puede tener, pero dijo respecto de Kast, textual: hay un relato en esta especie de batalla cultural de la ultraderecha en el mundo de construir como un mono de paja. Y Camila ahondó en el concepto de esta manera: si hablamos de agenda ideológica, el conservadurismo extremo también tiene una agenda ideológica. Y dijo que hay que tener ojo con lo que a veces se pretende instalar o negar en esta idea de combatir los ismos como un mono de paja que se construye para negar a los otros. No todos tienen, obviamente en el oficialismo, la misma situación de Gabriel Boric, quien entre sus ingresos como expresidente y los gastos que le van a pagar, va a recibir cerca de 17 millones de pesos mensuales per secula seculorum, o sea, mientras él viva. Giorgio Jackson se las arregló con sus amigos y logró hacer tener los suficientes medios para vivir en Barcelona a sus anchas. No son muchos los que después de solo haber hecho política local logran tener los ingresos suficientes como Jackson para vivir allá, a la espera de que las cosas maduren en Chile para poder retornar. Otros, como el estrecho amigo del presidente y ex jefe de gabinete, Matías Mesa Lopeandía, ¿se acuerda de él? Después de su salida del escritorio al lado de Boric, era su jefe de gabinete, trabajaban juntos, le dieron trabajo en el Congreso, porque a nadie le falta Dios, como dicen por ahí. Y él también se transformó en productor ejecutivo del canal de YouTube Turno. El diario La Segunda contó que participó en un show de periodismo performático con karaoke en el Teatro Nescafé de las Artes, junto al periodista Nicolás Copano, con quien es socio a través de la empresa Contracorriente Comunicaciones, donde a su vez comparte sociedad con Francisco Fonsea Gutiérrez. Pero, todos están buscando, ya que el gobierno se determina, una especie de paraguas. Y este Mesa Lopeandía, quería lograr un ingreso bueno, un ingreso estable. Y es por eso que en estos días está postulando al Instituto Nacional de Derechos Humanos, al Comité de Prevención contra la Tortura. Ahí existe una nómina de, comillas, expertos en distintas materias que supervisan los cumplimientos del Estado en recintos penales y hospitalarios, entre otros. Esto, claro, se obtiene por alta dirección pública, pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos lo preside un cercano a Lopeandía, Jerko Juvetich. En 2025 llegó a este comité la experta Paulina Valenzuela del Piano, hija de la ministra Adriana del Piano. Matías trabajará mediante un sistema de visitas, asesoramiento, formación y diálogo, y contribuir a que todas las personas privadas de libertad reciban un trato digno y con respeto a sus derechos. Sueldo para el amigo del presidente Gabriel Boric, el que fuera su jefe de gabinete ahí en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, 6.193.404 pesos, mes a mes. Si a usted le surge alguna duda, hay quien puede responderla. Si usted tiene alguna duda, ¿sabe a quién puede recurrir? A Miguel Crispi, militante del Frente Amplio. Él fundó, están todos protegiéndose, él fundó una consultora para enfrentar el invierno político que se avecina. Se llama Asesorías para el Desarrollo Limitada. En este tiempo, entre otras cosas, estaba dedicado a su hobby, la carpintería. Pero Crispi, Miguel, que es amigo del presidente, que fue subsecretario de Desarrollo Regional, fue jefe de la asesoría presidencial del segundo piso. Entonces, en esta Asesorías para el Desarrollo Limitada,
tiene un socio que se llama Leonardo Moreno, que en ese segundo piso las oficiaba de encargado de seguimiento de compromisos presidenciales. Entonces, Crispi, que debió responder por las platas que se entregaron a las fundaciones, y junto a su ahora socio Moreno, renunciaron por la fallida compra de la casa de Salvador Allende, ahora son socios para lograr o para intentar este emprendimiento. Propósito del emprendimiento textual: la prestación de servicios profesionales de asesoría y consultoría integral en materias de política pública, programas o proyectos, diseño y gestión institucional, participación ciudadana y territorio, recolección de datos, análisis y estadística. Si usted necesita algo de esto, tome el teléfono, vaya a la nueva empresa de Miguel Crispi. Ahí se me olvidaba. Janet Jara también abrió una consultora. Se llama Transforma SPA, SPA Sociedad por Acciones. Su socio es Jorge Millaquén, administrador público, ex jefe de gabinete de ella, que ofrecen, comillas, por si se interesa a usted, asesoría, capacitación, análisis técnico, político y legislativo de políticas públicas nacionales e internacionales y relacionamiento con empleadores, trabajadores y organismos nacionales e internacionales. Janet Jara está a su disposición. Constituye un misterio la razón por la que el presidente, sin razón aparente, sigue atacando a Donald Trump. Usted entiende, obviamente, que esto es totalmente contraproducente a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Le voy a decir algo obvio. Cuando hay una meta que cualquiera de nosotros quiere alcanzar, se hacen todos los esfuerzos para lograrla. Esfuerzos que tienen que ser armónicos para lograr ese objetivo, omitiendo todo lo que pueda ser perjudicial para eso. Esto que es elemental no corre para Boric. ¿Será que el presidente no quiere que gane Bachelet el cargo? ¿Es que está usando a Bachelet solo para un asunto de política interna, poner en dificultades a Kast en sus primeros días de gobierno? ¿Es que sus pulsiones, sus emociones, su ego se sobreponen a su entendimiento? Sin haber para qué, Boric empezó a comentar el intermedio del Super Bowl norteamericano y escribió: hoy día es tendencia, trend, el concierto de Bad Bunny en el halftime del Super Bowl. Y fue un acto muy potente porque en el fondo yo diría que incluso fue un acto geopolítico. Y agregó: cuando el presidente de Estados Unidos genera esta idea de la actualización de la doctrina Monroe es de comienzo del siglo XIX, que decía América para los americanos, entendiendo los americanos como ellos mismos, los estadounidenses. Y Bad Bunny les dice, en medio de su fiesta más masiva, que los americanos somos todos quienes vivimos en el continente americano. ¿Tenía necesidad Boric de hablar de eso? No. ¿Ayuda a la candidatura de Bachelet? No, incluso podríamos afirmar que la perjudica. A propósito de esto, por eso no se entiende lo que hace Boric. Y a propósito de esto que perjudica la candidatura de Boric está la ayuda que el presidente ha resuelto entregar a Cuba. Se trata de $1 millón. Es sabido que después de Venezuela, el objetivo norteamericano es Cuba. El ejemplo de Venezuela además es notable. Estados Unidos creyó en algún momento que podía negociar una salida con Nicolás Maduro, pero Maduro, porfiado, totalmente porfiado, y confiado en su guardia pretoriana, formada por soldados cubanos, se negó. Y ya sabemos el resultado. Como en las películas del oeste, esas de cowboys, hechas por Hollywood, en que venían los norteamericanos y lo único que hacían era matar mexicanos y no moría ningún norteamericano. Bueno, ahora esto ocurrió en la realidad. Porque cuando llegaron los norteamericanos a Caracas a tomar detenido a Maduro, mataron a 100 personas, entre ellas una treintena de estos súper entrenados soldados cubanos. Y ocurre que no murió ningún norteamericano. Ahora nadie habla de Maduro, da lo mismo Maduro. Incluso el Partido Comunista Chileno, que le gusta siempre quedarse pegado en algunas cosas, ya no habla de Maduro. El régimen chavista ahora baila al ritmo de Trump, con la títere mayor, a la que le llaman
presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Tanto que Donald Trump se solaza y escribió en X: las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han sido, por decirlo de manera moderada, extraordinarias, y lo dijo con puntos de exclamación. Estamos tratando muy bien con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes. Ella, Delcy, incluso quiere ir a Washington. Estados Unidos, y no Delcy, sí, Estados Unidos autorizó operaciones en Venezuela de 5 multinacionales petroleras: Chevron, norteamericana, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell. Cuento corto: eliminado Venezuela, en el sentido que ahora son amigos y Maduro está preso, el asunto ahora es Cuba, donde el llamado socialismo real, el comunitarismo obligado a punta de dictadura, está colapsado. En medio de este tira y afloja entre Estados Unidos, los cubanos, aparece el presidente Boric, anunciando ayuda estatal en dinero al régimen que está a punto de caer. Dice que es a la población, pero es a los cubanos gobernados por el régimen dictatorial. Existe además una curiosa costumbre de prestar ayuda con el dinero de otros, con el dinero ajeno, en este caso de todos los chilenos. Porque yo diría que habría sido bueno que el mundo comunista chileno, el mismo Gabriel Boric, el canciller Van Claveren, hubiesen puesto dinero de su bolsillo en esta cruzada, que hubiesen hecho un gesto, pero de gesto nada, es con el dinero de los demás. Algo que por último haga creer que su preocupación es real y no una mera retórica, pero es posible que sea mucho pedir. Lo cierto es que hubo una intensa campaña pública del Partido Comunista para que se lograra esta ayuda por parte del Estado de Chile. El Frente Amplio, sin hablar mucho, también apoyó. El Partido Socialista, que tuvo relaciones políticas con los cubanos y también con el régimen de Maduro, alentó la ayuda. Lautaro Carmona y Juan Andrés Lagos, PC, estuvieron en Cuba hace poco. Gabriel Boric ahora dice que Fidel Castro es un dictador, pero en su tiempo fue un admirador de Castro, lo mismo que Jared Jara. Salvador Allende, a propósito del Partido Socialista, fue un castrista declarado y realizó permanentes visitas a la isla. Entonces, ¿qué dijo Paulina Bodanovich? En lo inmediato se hace imprescindible atender las necesidades más urgentes del pueblo cubano mediante ayuda humanitaria. Todos cuadrados. Esta relación antigua es con la que el Partido Comunista justificó su presión para ayudar a Cuba, más allá de la ayuda que recibió de los cubanos en cuanto a entrenamiento a los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el brazo armado del Partido Comunista, o la entrega de armas bajo la dictadura del general Pinochet. El canciller Alberto Van Claveren dijo: estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba con los recursos para la cooperación a la isla, y esto será a través del Fondo Especial Chile contra el Hambre y la Pobreza. Y Van Claveren dijo que la decisión del gobierno nada tenía que ver con la presión del Partido Comunista. O sea, Alberto Van Claveren, el canciller, intentó convencernos que entre la presión del Partido Comunista y la decisión de Boric hay solo una coincidencia. La verdad, Van Claveren cada día cuesta abajo en la rodada. Boric dijo que el bloqueo de que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que se ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. ¿Usted cree que todo esto ayuda a la candidatura de Michelle Bachelet o no? Evidentemente que no. Y ojo con Johannes Kaiser, porque a propósito de esta ayuda a Cuba, Kaiser criticó a Boric, pero pidió acciones a Kast. Kaiser va a ser una piedra en el zapato para el próximo presidente. ¿Qué dijo Kaiser, Johannes? Dijo: se roban la plata para la reconstrucción, pero pretenden mandar plata para salvar la tiranía de Castro. Y atención, dijo, es obligación del futuro gobierno, o sea, de Kast, el impedir por todos los medios a su alcance que este nuevo fraude a los chilenos se concrete. Atento con Kaiser, que está mirando permanentemente a Kast y lo está fiscalizando. Otros, como el senador Javier Macaya,
de la UDI, apuntó a que la prioridad de ayuda debería estar puesta en Chile, afirmando que en Chile aún hay familias en Viña del Mar y Concepción esperando reconstrucción. La prioridad es clara, solidaridad sí, pero primero con los chilenos y con transparencia real. Antes le decía que los últimos días del gobierno no han sido felices. Evidentemente, todo esto genera polémica, pero hay algo que es peor, porque salir en defensa de un festival fílmico que promueve con fondos públicos el cine pornográfico no es precisamente digno de un epílogo muy venturoso, de un buen final. Incluso alguien esbozó una línea de defensa que fue la siguiente. Dijo, mira, está bueno que se financie esto, porque Chile podría convertirse en un país exportador de esta categoría fílmica, una especie de potencia pornográfica del Cono Sur. La ministra de las Culturas, Carolina Redondo, dijo que el financiamiento para este festival, que se llama Excéntrico, salió de los fondos para fomentar la cultura. Entonces tuvo que dar explicaciones y ella prefirió la línea de defensa tipo variante burocrática, que dijo la ministra de las Culturas. Nuestro rol siempre es estar disponibles para responder las distintas consultas que surgen, pero es importante destacar que este es un proceso con reglas, normas y bases donde las autoridades políticas no intervenimos. Cuestionar este mecanismo de entrega de fondos es cuestionar el funcionamiento de la ley y de su reglamento, y además está hecho para que las autoridades políticas no intervengan en estos procesos. Claro, ella dice que las autoridades no intervienen, pero ella misma, que es una autoridad política, preside la comisión que resuelve estos asuntos. Y hasta ahora no hemos sabido que ella haya hecho algún reparo. No es el momento de hablar del legado cultural, pero ya que esto está relacionado con la cultura, sabemos que no se avanzó, por ejemplo, como se prometió, en las obras para terminar el Centro Cultural Gabriela Mistral, ni en la reconstrucción del Museo Violeta Parra, destruido por los violentistas durante el estallido social. Y también, durante este gobierno, se perdió la privilegiada ubicación que tenía Chile en el Arsenal de Venecia, en la muestra del Festival de Venecia, el Festival de Cine. Hubo una paupérrima participación chilena en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde Chile era el invitado central. Se renunció a ser invitado especial en la principal feria del libro que se organiza en Frankfurt. Esto se recuperó más adelante después de un bochorno. En una de esas, todo este fracaso es consistente con eso de financiar este festival de cine pornográfico y eso de intentar ser una potencia pornográfica del Cono Sur. Es triste que el gobierno, en su caso, tenga que salir a defender con platas la entrega de platas estatales para actividades de este tipo. En la batalla entre el ministro de la Vivienda saliente, Carlos Montes, y el entrante, Iván Poduje, sobre las cifras de la reconstrucción del mega incendio de Viña del Mar, parece obvio que esa batalla la ganó Poduje. La reconstrucción es de solo el 10% de las casas destruidas, lo que es vergonzoso. A esa verdad mala para el Ejecutivo se sumó un reciente lapidario informe de la Contraloría sobre las labores para enfrentar la emergencia. Ya no es solo negligencia, dejación, tontera, incompetencia, porque en las labores post-incendio podría haber habido delitos, robos, o sea, un aprovechamiento del drama que provocó 138 muertos y causó miles de damnificados. Uno de los casos detectados por la Contraloría se refiere a la empresa San Nicolás S.p.A., una empresa constituida recién en 2021, una empresa que no tenía nada y cuya dirección correspondía a un centro de belleza. Le pagaron cerca de 6.000 millones de pesos, con sobreprecios incluidos. ¿Quién la contrató? La delegada presidencial, la militante comunista Sofía González, que hoy es diputada. Ella dice que esta empresa tenía una experiencia en la región del Biobío con la delegada presidencial de ahí, Daniela Dresner, militante del Frente Amplio. Esta empresa, San Nicolás S.p.A., la contrataron a dedo, por trato directo,
para demoler, retirar los escombros, pero no tenía ni siquiera un trabajador, no tenía ni siquiera un camión, no tenía ni siquiera una retroexcavadora, no tenía nada. Y le pagaron 6.725.655.566 pesos para trabajar durante 24 horas porque la emergencia premiaba. ¿Por qué la eligieron a dedo si no tenía nada? Misterio. La Contraloría objetó rendiciones de las tareas y pagos duplicados, o sea que se hicieron varias veces por casi 400 millones de pesos, además de posibles sobreprecios de hasta 220%. En total, los sobreprecios equivaldrían, escuche bien, a 4.219.156.397 pesos. Por ejemplo, se detectaron pagos por más de 399 millones de pesos asociados a turnos de maquinaria pesada respaldados con fotografías repetidas. ¿No es que trabajamos y mostraban la fotografía y las repetían? O fotografías inconsistentes que no eran del lugar, o con documentación inválida, lo que impidió acreditar si efectivamente se prestaron los servicios. ¿Qué hizo esta empresa? Contrató a otros, si no tenía nada. Y lo que hizo vulgarmente fue una pasada. ¿Por qué la contrataron? ¿Le pagaron a alguien para ser contratados? Esto lo va a investigar la Fiscalía. Interferencia contó que detrás de esta empresa San Nicolás S.p.A. está Pedro Briones González, un hombre de 43 años. Pero ¿quiénes son los dueños legales? Catalina Jara Briones, 24 años, y Tomás Avilés Tillería, de 20 años. ¿Quiénes son ellos? 24 y 20 años. Ex ante dice que la abogada de la delegación de Valparaíso, al justificar la contratación de esta empresa, dijo que esta empresa, comillas, fue la primera en atender las consultas de la delegación y que fue contratada tanto en cuanto a su capacidad para abordar la envergadura del trabajo como al tiempo de respuesta requerida. Capacidad para responder la envergadura del trabajo si no tenía nada. Esta es la respuesta oficial. Esta misma empresa fue contratada por la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas para la demolición de viviendas destruidas por el mega incendio en el sector del Olivar, en Viña del Mar. San Nicolás, ¿por quién fue contratada? Por el actual delegado presidencial, Giannino Riquelme. Él es también militante del Partido Comunista. La eligieron pese a que había ofertas más baratas. ¿Sabe usted cuánto costó la demolición de cada casa que estaba quemada, que había que sacar los escombros? 7.306.600 pesos por cada casa destruida para sacar los escombros por cada una. Otras empresas cobraban menos, pero por una extraña razón prefirieron esta empresa que no tenía ni siquiera un trabajador, prefirieron a San Nicolás. El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, informó que se abrirá una causa penal. Y una información de contexto. La delegada presidencial del Partido Comunista, que contrató a esta empresa, hoy diputada Sofía González, claro, no tenía ninguna especialidad ni experiencia en realidad administrativa, porque ella es fonoaudióloga. En el caso de otra empresa, que participó también en estas actividades post-incendio, la minera y constructora Río Grande S.p.A., la Contraloría estableció pagos por 125 millones de pesos a 49 turnos de camiones tolva cuya ejecución nunca pudo ser verificada. A la alcaldesa de Viña del Mar, la Frente Amplista Macarena Ripamonti, también la Contraloría le hizo varias observaciones. Pagos no acreditados asociados a arriendo de vehículos y otros 431 y otros contratos por 431 millones de pesos. Donaciones recibidas por 33 millones de pesos pero no ingresadas al presupuesto y diferencias de saldo entre productos recibidos y entregados. ¿Cuál fue la defensa de Ripamonti? Ella optó por una defensa que indica que no podía cumplir con la ley, dijo. Textual, la burocracia no puede anteponerse a la vida, dijo. Yo estaba obligada a incumplir con la ley porque había vidas de por medio. Fue una especie de confesión pública
de su violación a la normativa. Yo, hasta donde sé, incumplió la ley, porque ella lo reconoció, pero yo no conozco a ninguna persona a la que Ripamonti le haya salvado la vida por esto. O sea, es una retórica barata y populista. Carlos Montes, el ministro de la Vivienda, no le gustó el informe de Contraloría. Entonces, quejumbroso, dijo: partir descalificando, suponiendo que hubo situaciones de irregularidad antes de analizar los casos. No se puede acusar sin que haya habido suficiente análisis de los temas, porque eso lo único que hace es daño, y menos todavía terminando un gobierno. ¿Qué se le ocurre a la Contralora andar con estos informes ahora cuando estamos terminando?, dijo Carlos Montes. Iván Poduje, sobre el rol de Camila Vallejo, manifestó lo siguiente. Dijo que el trabajo de Vallejo como enlace durante la emergencia fue de poco despliegue y mucho desorden. Se fue a sacar fotos, se comprometió a hacer cosas y nunca más volvió, y no dio ninguna explicación. Vallejo le dijo que no va a caer en el barro. Hay que poner siempre en el centro la prioridad a las personas, dijo Camila. Así están las cosas. ¿Se da cuenta que el problema ya no es solo la reconstrucción? Es que estas cosas que le decía para el epílogo del gobierno es un epílogo amargo, es malo. Ha habido varias alzas de las tarifas eléctricas. En más de una oportunidad el gobierno dijo: esta es la última. Pero resulta que hace pocos días se anunció otra más. La energía eléctrica en Chile está carísima. La pregunta es: ¿por qué se anunció esta alza ahora y no antes? El gobierno señaló además un subsidio para el 40% de la población más vulnerable, sin indicar de dónde saldrán los recursos para eso. En estos instantes, los grandes consumidores, empresas, están pagando un sobreprecio para financiar a los más necesitados, en lo que es un impuesto encubierto que hace menos competitiva la industria. Hay que recordar que el antiguo ministro de Energía, amigo estrecho de Gabriel Boric, Diego Pardo, no solo mantuvo en secreto un cobro en exceso por mal cálculo del IPC, sino que por casi un año ocultó el exceso de cobro de la empresa Transelec, una empresa que tiene capitales chinos. Con el alza de ahora, el senador socialista Juan Luis Castro dijo que esta era, el alza, un alza impresentable. Y agregó: de una serie de errores del propio ministerio, les dijeron que les iban a devolver 2.000 pesos a contar de enero, pero ahora nuevamente son golpeados al anunciarles que deberán pagar 1.450 pesos todos los meses por 4 años. Lo cierto es que, escuche bien, en 2 años, sí, en los últimos 2 años, la energía eléctrica ha subido en un 70%. ¿Se da cuenta por qué le digo que este no es el mejor final para el mandato de Boric? Y sigamos. En el caso de las licencias médicas otorgadas a funcionarios públicos y que salieron al extranjero durante su vigencia, el gobierno, a través del ministro de Hacienda de la época, Mario Marcel, y de la directora de presupuestos, Javiera Martínez, se comprometió a sumarios finiquitados en un mes. Pero ocurre que en estos momentos hay 26.692 funcionarios que todavía se deben investigar. La promesa no se cumplió. No solo eso, la Contraloría apercibió a 5 instituciones públicas por no dar inicio a los sumarios. Yo tengo una impresión: si todo esto sigue igual, la Contraloría va a empezar a sumariar a aquellos que están a cargo de los sumarios, aquellos que no hacen los sumarios a otros o que no avanzan lo suficiente. Porque si esto no ocurre, Dorothy Pérez, la Contralora, corre el riesgo de transformarse, sin tener culpa, en solo humo, en una que pedalea sin avanzar, en convertirse en sí misma en un fracaso. En cuanto a las licencias, la Contraloría señaló también que la JUNJI, que es la Junta Nacional de Jardines Infantiles, no había cobrado a sus funcionarios por licencias mal otorgadas 20.916 millones de pesos por 60.958 reposos malos a 1.045 funcionarios. La JUNJI, ante esta denuncia de la Contraloría, ante esta investigación de Contraloría, le contestó a Dorothy Pérez a través de su vicepresidenta ejecutiva, Daniela Triviñoy,
¿Qué dijo Triviñoy a Dorothy Pérez? Textual, que estamos trabajando con responsabilidad, con premura, o sea, en forma veloz. Ocurre que de los 20.900 millones de pesos han recuperado solo 1.700, o sea, el 8,1%. Y ellos dicen que van a toda velocidad. Parece que la Contralora no está de acuerdo con eso de la premura de la que habla la Junji. Juan Francisco Villalobos Prado tiene 39 años. Fue beneficiado por una pensión de gracia por el presidente Gabriel Boric como víctima durante el estallido de 2019. Juan Francisco Villalobos Prado denunció haber sido torturado mediante abuso sexual por parte de Carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos inmediatamente presentó una querella. Pero la causa se cerró porque este Juan Francisco Villalobos Prado nunca quiso someterse a pericias y, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no mostró interés en su causa. De hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos hace un año que ya no lo considera víctima. Pero ocurre que antes Gabriel Boric, solo con el relato de este señor Villalobos Prado, le concedió una pensión de gracia para toda la vida. El 16 de enero de 2026, la Tesorería General de la República depositó 694.868 pesos en su cuenta. Él ya ha recibido 21.907.724 pesos. O sea, el Instituto Nacional de Derechos Humanos no lo considera víctima, pero le siguen pagando gracias a la pensión de gracia que le entregó Gabriel Boric. Pero ocurre además que este hombre, antes del estallido, había sido investigado por estafa y había sido condenado a devolver sumas de dinero. Y antes había sido condenado por hurto. Este señor sigue recibiendo la plata de la pensión de gracia Boric. La Contraloría General de la República advirtió en 2024 que 58 titulares de la pensión de gracia otorgada por este gobierno tenían prontuario penal previo al 18 de octubre. Pero ¿se da usted cuenta que las cosas no están terminando bien? Ahora se supo que la economía está mucho más mal de lo que ha dicho el gobierno, con enormes desequilibrios fiscales. La normalidad a la que alude Gabriel Boric, Álvaro Elizalde, Camila Vallejo, Nicolás Grau y toda la playa de oficialistas es una mera apariencia, porque esta es una economía que está sostenida en base a endeudamiento, a déficit, a vender patrimonio. Nunca se cumplió la promesa de Gabriel Boric de crecer a un ritmo de 3,5% promedio en sus 4 años de gobierno. Solo crecimos 1,9%. La diferencia es enorme. Nunca se cumplió la meta de déficit estructural de 1,1% al 4.º año de gobierno. El reajuste del sector público. Recuerda usted que se acordó después de que se tramitara la ley de presupuesto de este año, porque ese reajuste del sector público no está financiado. Ahora, hay que ser justos. La responsabilidad es de la directora de presupuesto, que cometió chapucería tras chapucería, Javiera Martínez. Pero no solo del actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, es esencialmente una responsabilidad de Mario Marcel, que al parecer, atención con esto, va a formar una fundación para formar líderes políticos. O sea, la osadía del señor no tiene límites. Se acaba de dar a conocer, poco antes del cierre de esta columna, por parte de la Dirección de Presupuestos, el informe de finanzas públicas correspondiente al 4º trimestre y último del 2025. Este informe señala que el déficit fiscal estructural de 2025 fue de un 3,55% del Producto Interno Bruto, del PIB. O sea, esto corresponde del déficit a unos 13.200 millones de dólares. Todo esto rompe al alza con todos los cálculos previos e incluso con el pronóstico del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, de hace solo 2 semanas, de un déficit de un 3%, fue de un 3,55%. Todo esto es grotesco y hace pedazos la presunta normalidad y deja al próximo gobierno en una compleja situación. Vamos a escuchar decir, usted lo va a escuchar, no se pueden bajar o eliminar derechos sociales.
Pero cuando no hay plata, cuando no dejaron plata, cuando dejaron estos déficits, cuando ofrecieron estos derechos sociales sin respaldo económico, ¿qué se hace? La diferencia entre el 1,1 y este 3,55 es 2,45 puntos. Esto es una enormidad. Para este año, la Dirección de Presupuestos prevé que el déficit fiscal estructural estará en 2,7%, lejos del 1,1% proyectado en la Ley de Presupuesto 2026. Nada está funcionando. Chile es como un caballo desbocado. Respecto al tercer trimestre, hay una actualización de 1,3 puntos porcentuales de lo anticipado. O sea, cuando terminó el tercer trimestre, al cuarto trimestre la diferencia es de 1,3 puntos. Yo no había visto algo así sin que nadie, pero nadie asuma alguna responsabilidad. Y todo esto ocurre sin que haya alguna crisis económica y con un precio histórico del cobre. Por eso todo esto es grotesco y la irresponsabilidad de Boric y su gente es total. Hace algunas horas se supo algo que se había mantenido en secreto. Como calcularon mal los ingresos del litio para el año pasado, en vez de bajar el gasto, optaron por vender parte del patrimonio de la Corfo, lo que, según reconoció el ministro Álvaro García, debilitó su capital. Vendieron 236 millones de dólares del patrimonio, además de allegarse rentas por otras operaciones, por un total de 387 millones de dólares. Que iban a recibir menos plata de la que creían, lo sabían desde junio, pero se quedaron con la boca pegada. O sea, esta ha sido una operación opaca, sin ninguna transparencia. Pero esto ya había ocurrido antes. El año 2023, el ministro Mario Marcel le pegó un manotón a las platas del litio que tenía la Corfo y que Gabriel Boric se había comprometido a invertir en otros asuntos y no en el presupuesto general. Resulta que a Marcel se le abrió un hoyo, también a él le faltaba plata el 2023 y retiró, el manotón fue de 3.500 millones de dólares. Recuerde además usted que también pegaron un manotón a las platas del Fondo de Estabilización Económica y Social, ese fondo que sirve para afrontar emergencias, catástrofes, en una irresponsabilidad gigantesca. Y todo esto tiene relación con lo que contó Iván Weissman, la emisión de deuda el 8 de enero de este año por 4.375 millones de dólares, algo muy poco habitual. De esos 4.375 millones, 3.000 millones fueron para cubrir lo que se llama deuda flotante, o sea, deuda devengada. ¿Qué es deuda devengada? La deuda vencida del año anterior. El resto es para caja, ya que la caja está casi agotada. Simplemente, en el país de la normalidad, con el cobre a casi $6 la libra, no hay plata. Esto es grotesco. ¿Usted entiende entonces por qué el gobierno no está terminando bien como pretenden hacer creer? Cuando Galo Effenstein, influyente militante comunista, fue nombrado subsecretario de Defensa por Gabriel Boric cuando iba a asumir el gobierno, le pidió a su antecesor, Alfonso Vargas, que durante el periodo de transición, o sea, antes de asumir el gobierno, pero ya cuando se tenía presidente electo, Gabriel Boric, que por favor no realizara nombramientos. Y Alfonso Vargas, el subsecretario de Piñera, le pareció una solicitud republicana y aceptó. Pero Galo ahora hace exactamente lo que pidió no hacer. Nombra gente a última hora. Acaba de designar a Jessica Tapia Carvajal, una ex asesora suya, cercana naturalmente a la izquierda. La ministra Adriana del Piano, cómplice en todo esto, firmó un oficio, que es el 1105, para decretar normativamente el nombramiento. Adriana del Piano, militante del PPD. Tapia Carvajal, Jessica Tapia Carvajal, pasa a ser grado planta, o sea, inamovible, queda amarrada en el cargo. Sueldo, 4.517.154 pesos. Esta es una abogada, hija del dirigente sindical minero Benito Tapia, detenido desaparecido. Fue directora de Derecho en la Universidad Arcis, recordemos la universidad administrada por el Partido Comunista
y con platas del chavismo de Nicolás Maduro. Y todo esto, estas son simples coincidencias, son casualidades, dicen en el ministerio, porque ella fue seleccionada por una empresa externa, contratada por ellos, que ganó un concurso, o sea que todo estaría bien, que todas estas cosas que le cuento de su militancia, donde trabajó, son casualidades. Ex ante contó además cuál es la cúpula de la Subsecretaría de Defensa que tiene Galo Edelstein, militante comunista. Escuche bien esto. ¿Quiénes son los asesores hoy? Pablo Moyano está como funcionario de planta a cargo de la Unidad de Administración Financiera de Capacidades Estratégicas de Defensa. Es un ex dirigente estudiantil de la USACH, remuneración bruta, con los bonos, eso sí, 8,8 millones de pesos. Juan Carlos Valdivia Salgado, también en la planta, es jefe de la división jurídica, fue abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, profesor de la Universidad Arcis que administraba el Partido Comunista, renta 9,9 millones de pesos. Manuel Dacorte Conte, este sí que está contrata. ¿Quién es él? Un periodista venezolano vinculado al Partido Comunista y que es asesor en el gabinete del subsecretario Edelstein. Sueldo, 5,5 millones de pesos para este periodista venezolano. Pregunta, ¿qué relación tiene este periodista venezolano con el chavismo, estando metido ahí en el corazón del Ministerio de Defensa chileno? Otro más, Jaime Insunza Beque, un histórico del Partido Comunista, profesor de historia, trabaja en el Departamento de Gestión de Recursos Humanos, tiene 81 años. Fue directivo de, ya lo adivinó, de la Universidad Arcis. Es hermano del fallecido dirigente comunista Jorge Insunza, sueldo 4,7 millones. Luis Alberto Lobos es el jefe de gabinete del subsecretario Edelstein. Profesión, tecnólogo en alimentos. Sueldo bruto, 10 millones de pesos. Fue candidato a diputado del Partido Comunista en 2021, pero le fue mal. A honorario se encuentra como asesor el subsecretario en materia de contenido y planificación, histórico militante del Partido Comunista, Patricio Palma Cousiño. Vinculado ¿a qué universidad? Ya lo adivinó, Arcis. Es un ingeniero civil, tiene 83 años. Recibió en diciembre 2,7 millones de pesos. ¿Será esta la normalidad que proclama el gobierno? Que Codelco está en problemas lo sabemos hace tiempo. Que está produciendo en especial para ejecutivos y trabajadores para pagarles a ellos, también. Que hay un cogobierno de facto entre dirigentes sindicales y ejecutivos de paso, parece evidente. Que los proyectos estructurales para aumentar la producción, varios de ellos han fracasado con un enorme costo, es un dato de la causa. Que la asociación de Codelco, que de litio no tiene idea, con Sokimich, es para intentar salvar a Codelco con la plata del litio, es una sospecha que abunda en la industria. Hace un par de días se supo que la minera privada escondida, perteneciente a BHP, por primera vez superó el volumen total en su producción a las 7 divisiones de Codelco, una mina. Es un gran éxito de escondida y una vergüenza para la minera estatal. Ahora Codelco informó que en el marco de la auditoría interna realizada sobre las causas del accidente que cobró la vida de trabajadores en la división del Teniente, 6 trabajadores, recuerda usted, el 31 de julio de 2025, se determinó despedir a 3 altos ejecutivos. ¿Cuál es la razón? Hubo una investigación internacional en que se detectaron inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial tras el estallido de roca ocurrido en el Teniente, así como también desviaciones ocurridas en el mismo periodo atribuibles a ejecutivos actuales y ex ejecutivos de la corporación. Recordemos que el accidente ocurrió el 24 de julio, me rectifico, del 2023. Por lo anterior, el presidente ejecutivo de la Cuprífera Estatal, Rubén Alvarado, determinó la salida de Mauricio Barraza Gallardo, vicepresidente de Operaciones, Claudio Sugarret Larroquet, exgerente de Operaciones de la División del Teniente,
actual gerente general, y de Rodrigo Andrade Contreras, ex gerente de Minas y actual gerente de proyectos de la misma división. Ellos habrían escondido información. Todo esto es grotesco. La consultora internacional relacionada al incidente identificó debilidades en la gobernanza de la división del teniente y en la propia corporación. Lo del teniente es solo la punta del iceberg. Así está Codelco. En el gobierno entrante ha surgido un problema grave. Ocurre que José Antonio Kast nombró a Andrés Jonet, exdiputado, ex-DC, actual presidente de un partido en disolución, Amarillos por Chile, miembro de su gobierno. Lo nombró en la subsecretaría ni más ni menos que de Seguridad Pública, un cargo fundamental. En las últimas horas han reflotado las relaciones societarias que ha tenido Andrés Jonet. El año pasado sí perdió a conocer que los chats, los mensajes entre la diputada Carol Cariola, comunista, y la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hassler, del Partido Comunista, reveló un vínculo de la parlamentaria con un empresario chino de nombre Bo Yang, pero que le dicen Emilio Yang. Ocurre que este chino Yang es socio de Jonet en dos empresas: Forestal Comercial, creada en 2019, y Labs Latin America Business Strategy, SPA, fundada en agosto de 2021. En esta última, el parlamentario y el empresario, el ex parlamentario y el empresario oriental, son socios del abogado Harold Correa, histórico militante del PPD, investigado en el caso Soquimich, cercano al exministro Rodrigo Peñailillo y ex jefe de gabinete de Carolina Toá. Ninguna de las dos empresas fueron consignadas en la declaración de patrimonio e intereses de Jonet como debía hacerlo. Él tiene una defensa: nunca hubo inicio de actividades. Este chino Bo Yang o Emilio Yang actualmente figura como imputado en la causa en que la Fiscalía investiga presuntos delitos de tráfico de influencia por parte de la senadora electa Carol Cariola, quien ha calificado a Yang como amigo. Pero posiblemente todo esto no sea lo más importante, porque Andrés Jonet es socio en Impresiones Quizapú Limitada, constituida en 2015 en la 28ª Notaría de Santiago. En esta sociedad, Jonet es socio de Alberto Haddad Abojadda, un empresario vinculado con el rubro oscuro de las máquinas tragamonedas. El diario La Tercera contó que este Haddad fue representante de ese gremio y que fue formalizado por financiamiento irregular de campañas políticas en 2019. Haddad fue dirigente de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos FIDEM, gremio que fue investigado por este asunto de los tragamonedas por financiar irregularmente la política en 2019. Este es un escándalo que llevó a que el Servicio Electoral presentara una denuncia nominativa en su contra ante el Ministerio Público. Y este Haddad fue formalizado y la Fiscalía logró condenas para 2 empresarios quienes le habrían entregado dinero a él para financiar la campaña de su padre, Nelson Haddad Heresi. En este caso, el socio de Jonet era defendido por, le va a sonar el nombre, por el abogado Mario Vargas, el de la trama bielorrusa, el que está preso, el que está en Capitán Llaver, porque todos estos hilos se cruzan. Y sigamos, en la misma sociedad de Impresiones Quizapú Limitada también es socio Sebastián Salazar Bastidas. Es un empresario igualmente vinculado con los tragamonedas y a esta organización FIDEM. Pero en los últimos años, Salazar también ha sido reconocido como representante de Stellar Bert, una casa de apuestas online. Salazar también es socio del chino, de Emilio Yang, en la empresa comercializadora Imperio Dragón Limitada. ¿Se da cuenta que está todo cruzado, que es una telaraña? El asunto es que las máquinas tragamonedas son ilegales. Muchos alcaldes, en una sospechosa actitud, les dan patentes comerciales. Y yo me pregunto, ¿a cambio de qué? Porque es muy fácil lavar dinero obtenido por el crimen organizado mediante estas actividades de tragamonedas. Y hay algo más. Todo esto está relacionado con las apuestas online. De hecho, en la sociedad de editores Quizapú,
Joanet es socio, como les decía, de Sebastián Salazar, que representa a una de estas empresas de apuestas online. Y estas empresas de apuestas online son ilegales. Así lo determinó la Corte Suprema. Pero son empresas que mueven una enorme cantidad de dinero, pero gigantesca. Ofrecen mucho dinero. Por ejemplo, todos los clubes del fútbol chileno están financiados por estas empresas de apuestas online, que, insisto, son ilegales, sin que nadie haga nada. Hay medios de comunicación que reciben grandes cantidades de dinero por publicitar esto que es ilegal. Hace 3 semanas, un tribunal rechazó la solicitud de sobreseimiento presentada por el socio de Joanet, Sebastián Salazar. Y hace poco, hace horas, la Polla Chilena de Beneficencia se enfocó en los representantes legales de las empresas proveedoras de servicios de pago para estas empresas de apuestas online. Se llaman PSP por sus siglas en inglés. En medio de todo esto, una reflexión. Si José Antonio Kast desea, según ha dicho, imponer nuevos estándares, la situación de Joanet está complicada. Podría caer incluso antes de asumir. Pero ¿qué va a hacer Kast con las empresas de apuestas online? ¿Qué va a pasar con los equipos de fútbol que se nutren de una actividad ilegal? ¿Qué va a pasar con los medios de comunicación que publicitan esta actividad que es contraria a la ley? ¿La batalla cultural de Kast es solo contra esos ismos que nombró en Bruselas, o se va a ocupar de que rija la ley aunque haya poderosos al frente? ¿Puede un subsecretario ser socio, subsecretario de Seguridad Pública, ser socio de alguien que representa estas actividades ilegales? Y ahora vamos a algunos asuntos rápidos porque nos queda poco tiempo. Solo voy a dar algunas ideas. No cabe duda que Kast deberá tomar decisiones entre Estados Unidos y China. Eso de que Chile puede ser una especie de equilibrista entre las dos potencias es una quimera. Por ejemplo, China quiere ser mayoritario en la empresa eléctrica Transelec y prácticamente dominar todo el sistema eléctrico chileno. De hecho, le falta poco. ¿Se les va a permitir o no? Y le voy a dar un dato. Ustedes saben que la nueva frontera logística chilena está en el puerto de Shanghái, ese que se construyó en el sur de Perú, que es totalmente mecanizado y que es de propiedad china. Entonces ocurre que a los peruanos se les ocurrió, miren la idea, querer fiscalizar el puerto. Y los chinos le dijeron que no podían entrar, por ningún motivo. Los peruanos insistieron y los chinos recurrieron a los tribunales peruanos. Resultado, ganaron los chinos. Simplemente exhibieron el contrato que tienen con las autoridades peruanas. En la práctica, entonces, Perú no puede ejercer soberanía sobre Chancay. Esto para que la gente de Kast vaya anotando en su libreta de apuntes. Otra, hay partidos que fueron notificados de su muerte, de su extinción. ¿Cuáles son? El histórico Partido Radical, el Partido Evolución Política, Evópoli, la Federación Regionalista Verde Social, Partido Igualdad, Partido Popular, Partido Social Cristiano, Partido de los Trabajadores Revolucionarios, Partido Humanista, Partido Alianza Verde Popular, Demócratas por Chile, Partido Movimiento Amarillos por Chile, Partido Ecologista Verde, Partido Acción Humanista. Todos esos están muertos. Pero hay una fuerte presión de algunos partidos por sobrevivir, principalmente de la Federación Regionalista Verde Social. También hay una presión sobre José Antonio Kast, y esto mírelo en los próximos días, que va desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista para que apoye la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Lo amenazan, y lo amenazan pública y expresamente, que si Kast no apoya a Bachelet, desde el día 1 estarán dinamitadas las relaciones en el Congreso con la oposición, donde la derecha no tiene mayoría. Y todo esto se da en medio de un baile de máscaras. De verdad, los que conocen bien a Bachelet, los que han estado con ella, creen que la condición actual de la expresidenta le permite desempeñar ese cargo. Mire, hicimos la pregunta hace algunos días y un senador socialista, que la conoce bien, contestó que no,
que no está en condiciones de desempeñar ese cargo. Veamos lo que pasa en el Partido Comunista. Ahí ya no aguantan más las pachotadas del compañero Daniel Jadwe. Porque, por ejemplo, el senador Daniel Núñez, PC, dijo: se han hecho habituales las intervenciones públicas del compañero Daniel Jadwe, donde descalifica y agrede a militantes del partido. Primero fue Camila Vallejo y Jaime Gajardo, ahora le tocó a Nicolás Cataldo. Esto debe parar, nos hace un daño tremendo. Jadwe acusó que los ministros comunistas, Vallejo, Gajardo, Cataldo, forman parte de una persecución judicial en su contra. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, dijo: yo encuentro que lamentablemente se están rompiendo todos los códigos que tiene el Partido Comunista. A propósito del ministro Jaime Gajardo, hizo algo muy bueno. Ocurre que en abril comienza a regir la nueva ley de notarios y conservadores. Esta ley prohíbe que se nombre a notarios y conservadores de bienes raíces que sean parientes de jueces y de otros funcionarios judiciales. Y que se tiene que terminar el tráfico de influencia. Entonces, Gajardo envió una carta a las 17 cortes de apelaciones del país para que apliquen la nueva ley, aunque comience a regir en abril, para que terminen con esto de las prácticas antiguas. Pero los jueces no le hicieron caso. Quisieron usar los últimos días de la norma actual para seguir con lo de siempre, con candidatos que son familiares de funcionarios del Poder Judicial. Agregaron a otros que son interinos y a personas que cuentan con padrinos. Por ejemplo, ponían a uno en varias ternas porque estaba apadrinado. ¿Qué hizo el ministro de Justicia, Jaime Gajardo? Devolvió 34 ternas a los jueces de las Cortes de Apelaciones. Y le pongo un ejemplo. En el caso de la Corte de Apelaciones de Santiago, pidió revisar 8 ternas correspondientes a los concursos para seleccionar notarios de la 5ª notaría, la 1ª notaría con asiento en Renca, la 24ª notaría, la 3ª notaría con asiento en La Florida, la 2ª notaría con asiento en Huechuraba, la 25ª notaría, la 15ª y la 31ª notaría. Les devolvió las ternas a los jueces. A la Corte de Apelaciones de Valparaíso se le pidió revisar 6 ternas, a la Corte de San Miguel 3, a la Corte de Concepción 1. Muy bien el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Y esto da para otra columna. Solo podemos indicar que la Fiscalía está naufragando en el caso Procultura. Tanto el 7º Juzgado de Garantía como la Corte de Apelaciones han estimado que el Ministerio Público, la Fiscalía, no ha entregado los antecedentes suficientes que acrediten, aunque sea con indicios, el delito que ellos están imputando y que haya habido un concierto previo de los imputados. Y no solo eso, la acusación de fraude al fisco que sostuvo la Fiscalía se ha ido diluyendo y ahora la Fiscalía opta por otro delito, apropiación indebida, lo que demuestra la debilidad conceptual del Ministerio Público. En los próximos días se va a revisar el desafuero de Claudio Rego, el gobernador de la región metropolitana. Si no se otorga el desafuero de Orrego, la causa Procultura está muerta. Distinto es el caso de Ángela Vivanco, la que se hunde cada día más, si es que eso es posible. Va a ser reformalizada con nuevos antecedentes. Y llegamos hasta aquí. Yo les sugiero poner atención con lo que está sucediendo al interior del Partido Comunista, especialmente con Jadwe. Poner atención de lo que ocurre con el presidente electo y su relación con Joanet. Poner atención en la incógnita de si Kast va a apoyar a Bachelet. Y poner atención sobre la situación fiscal que deja el gobierno. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nuevo Huge, muévete en grande. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati.
Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en dos fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua emposada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua emposada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios, Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Lanco. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile.